Hola, vamos a arrancar con la última lección de este curso Introducción a ROS, la lección número 8. En este caso, lo que quiero, y es una agenda bastante corta, no teórico, porque la idea de esta lección es, después de ver estos conceptos de orientación a objeto, un poco refrescar lo que son y entender cómo se traducen a ROS. Entonces, realizar una aplicación donde apliquemos los conceptos que hemos visto. Esto incluye los traits, los enumerados, las estructuras, todo el manejo de referencias, todo el manejo de referencias mutables y por supuesto elementos de programación orientada a objetos. Entonces este capítulo incluye esta formalización de programación orientada a objetos, algunos conceptos que se aplican en ROS y por último un resumen. Muy bien, entonces comencemos. Lo primero es saber si ROS es orientado a objeto o no. Es un lenguaje de programación orientado a objeto. Aquí hay una gran disyuntiva. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Sin embargo, en mi punto particular, él tiene elementos que sirven para aplicar programación orientada a objeto, más no lo es. Esa es mi opinión. Yo me inclino por abordar, y eso está planteado este capítulo, por ver algunos conceptos muy importantes de orientación a objetos, como es el manejo de atributos y métodos, la herencia, que en Horror se soporta de una manera bastante limitada, y el tema de los constructores. Bueno, quizás constructores, quizás llamarlo más bien un patrón de inicialización o de factory para construir objetos de un tipo determinado. Un poco para refrescar esos conceptos, los programas orientados a objetos se componen de objetos. Un objeto contiene tanto los datos como los procedimientos que operan esos datos. Y los procedimientos suelen llamarse, en el caso del objeto, métodos u operaciones. Si lo notan a lo largo del curso, pues he estado mezclando en su momento, cuando hablo de estructura, hablo en un momento de método, porque como tal, cuando yo tenía una estructura y hacía un MPL, no sé si lo recuerdan, estaba creando un comportamiento para un conjunto para los miembros de una estructura, para los datos que se manejan en una estructura. Entonces hablaba de métodos, en algunos casos hablaba de funciones también, como el concepto de algún fragmento de código que recibe parámetros, ya sea por valor o por referencia, y devuelve o no algún tipo de dato. Usando la definición de programación orientada a objetos, podemos decir que si tú aplicas los struct y bloques IMPL, que realmente, como hablamos, son los que proporcionan métodos sobre struct y enumerado, podemos hablar de la misma funcionalidad. Un objeto, un conjunto de datos que tienen un conjunto de métodos que se aplican sobre esos datos. Si ustedes se acuerdan, también hablamos de que hay un self con minúscula, un self con mayúscula, y ese self con mayúscula se refería a el tipo de valor que devolvía una función ya aplicada a una estructura, entonces lo llamamos método, y eso significaba que ese self era del mismo tipo de la estructura, de la definición que contenía en este caso, al método. En el caso del self con minúscula se refiere a que esa funcionalidad, esa función recibe como parámetro una instancia del objeto compuesto por ese método que estamos llamando. Esto es un ejemplo. Tengo una estructura pública, ¿lo ven? Tengo dos atributos, o dos miembros, como dice ahora, lo vamos a llamar atributos desde el punto de vista de orientación a objeto. List, que es un vector. Recuerden que el vector se ve como un arreglo dinámico, y un campo que se llama average. Y aquí es donde está la magia de lo que hablamos. Aquí hay un IMPL. Este IMPL lo que hace, y bueno, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, sin embargo aquí lo estamos viendo de la perspectiva de orientación a objeto. Esa estructura que es un conjunto de atributos de la perspectiva de
de orientación a objeto, ahora se le aplican un conjunto de métodos que aplican sobre esos datos. Entonces, si ustedes ven, hay esta implementación, que son realmente aquí tengo ¿cuántos? 4 métodos, tienen una referencia mutable, es decir, todos los atributos de esta referencia que pasa pueden cambiarse, por eso hago el self list y puedo agregar un valor. Actualizo el averaje, que es algo que está interno, también fíjense los modificadores de acceso que son públicos. Fíjense que aquí esta función que he definido, ya desde el punto de vista objeto, lo insisto, es un método, es un option. Recuerden que un option es una abstracción que existe en ROS para representar que ese método devuelve un valor, ya sea un valor específico de un tipo o ninguno. Entonces, por eso allí tengo que ese option puede ser o un result, perdón, o un sum o un none, como lo estamos viendo. Entonces, por eso aquí lo especifico. Si ustedes ven, este método es muy interesante porque paso al método una referencia mutable, es decir, una estructura, aquí sería la estructura que implementa este método, y que además, por ser mutable, va a cambiar. ¿Por qué cambia? Porque cuando yo hago este pop recuerde que es un método que se aplica a un vector que saca el elemento y que además de sacar el elemento lo elimina. Entonces estoy alterando su estructura. Adicionalmente, entonces yo pregunto por qué este pop realmente puede ser tanto un sum como un none. Si es un sum, es decir, hay algún valor, aquí hay una desestructurización que lo hablamos, entonces ese valor contiene el elemento que estoy sacando del vector, y por supuesto, como lo estoy sacando, tengo que actualizar el averaje definido para la estructura. Recuerden que esto es un atributo, y es que aquí lo hago. Fíjense que yo lo que hago es recorrer todos los elementos y lo divido entre la cantidad de elementos que existen. Esto es lo que estoy haciendo acá. Fíjense que cuando hago self, llamo a la implementación del mismo elemento. Perdón, hago la implementación de este método aplicado al mismo elemento self. Fíjense que él, a pesar de que yo no lo paso aquí, el compilador lo genera y lo coloca porque esta es una referencia al elemento que lo está llamando. El elemento que llamó ese método de averaje. Entonces, con esta self en minúscula, fíjense, sumo todos los elementos, aquí está, y después el averaje es el total entre la cantidad de ítems. Veo la cantidad de elementos que hay con self list length, como tienen que ser ambos mismo tipo, entonces los convierto a float 64 y eso es lo que se guarda en el atributo que se llama averaje. Esta función es simplemente un get del atributo. Si ustedes ven, si esto lo tuviéramos digamos, en un módulo y quiero accederlo desde otro, recuérdense que esto que está aquí, esta estructura es pública, pero los atributos no necesariamente, si yo no lo especifico, no van a ser públicos. Tengo que colocar el modificador pub. Es decir, esto debería ser privado y la forma, y aquí yo encapsulo el trabajo, y ese es otro concepto de programación orientada a objetos, el valor de averaje. Para obtener averaje yo lo que hago es obtenerlo de esta manera. Y para agregar o eliminar elementos de ese vector utilizo dos funciones, en este caso dos métodos que aplican o sirven para tanto agregar como eliminar. Entonces estoy trabajando con varios conceptos a la vez de programación orientada a objetos. La parte ya de métodos, la parte de encapsulamiento, que esto ya ocultamos a quien llama esta estructura junto con el conjunto de métodos que he implementado, ocultamos al exterior cómo operan el cableado interno de cómo se actualiza el averaje, cómo agregar elementos, dónde se almacenan esos elementos. La herencia es entonces un mecanismo por el cual un objeto puede heredar elementos de la definición de otro objeto. En este sentido, entonces, ese proceso que se establece o esa relación garantiza que ese hijo obtiene los datos y el comportamiento del padre, es decir, lo adquiere, lo hereda. De allí el concepto de herencia.
Si un lenguaje debe tener herencia para ser un lenguaje orientado a objetos, entonces ROS no lo es. ¿Y por qué? Porque no hay una definición explícita, exacta, donde yo diga, bueno, yo heredo de tal persona. Sin embargo, hay eh, mecanismos para poder adquirir o heredar comportamiento. Y eso lo podemos hacer a través de los traits. Como vimos en el ejemplo pasado, los traits permite yo definir, implementar comportamientos, ya implementarlos por defecto, o simplemente colocar la firma de las funcionalidades. Cuando hablo de la firma es el encabezado de la función con parámetros y valor que retorna, como para indicar que el que implemente ese trait debe debe implementar de manera correcta esa firma. Esas firmas ya garantizan que cualquier persona que herede de allí, cualquier persona que implemente ese trait, puede adquirir el comportamiento por default de los métodos ya implementados, o puede reimplementar ellos, sobreescribirlo, o también generar el código necesario para aquello donde se ha dejado la firma. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Primero, hay un trait que hemos llamado summary, y fíjense que simplemente es la firma del método. Simplemente estoy diciendo, bueno, cuando tú heredes summary, cuando tú implementes summary, hay una función que se llama summarize, que por supuesto, ya esto es implícito en el lenguaje, se le pasa una instancia de la estructura, del tipo que implemente ese summary y que va a devolver un string. Entonces la idea es que nosotros sobre esta base implementemos nuestra propia lógica, y es lo que hacemos acá. Ya nosotros vimos que hay una estructura news article y una estructura tweet, que ambos, con esta instrucción que hemos dicho, news article y tweet, ambos entonces implementan summary. Quiere decir que implementar summary, ellos ya se garantiza que ellos tienen un comportamiento garantizado. ¿Qué comportamiento garantizado? El comportamiento está definido por este método, se llama summarize. Entonces, fíjense que la implementación, por ser atributos distintos, es distinta. Entonces, esto es un ejemplo típico del manejo de herencia. ¿Y cómo lo usamos? Si ustedes ven, yo puedo definir aquí, suponiendo que esto está en un módulo que se llama aggregator, puedo hacer uso tanto de summary como de tweet, inicializarlo y después llamar al summarize. Summarize, recuérdense que es un trait. Y ese summarize devuelve un string. Los constructores se utilizan típicamente para yo dejarle a la clase la responsabilidad de crear instancias de ella, es decir, para crear objetos de ese tipo. Podemos hacer algo muy similar acá. Si yo tengo mi estructura, yo puedo crear a nivel como una implementación de ese post una función que sea menu, que devuelva el mismo tipo del trait que estamos definiendo, perdón, de la estructura que estamos definiendo. En este caso es post. Y esto ya, yo aquí puedo colocar el código inicialización correspondiente. Aquí estoy utilizando el tipo de dato box. Box es un tipo especial dentro de ROS que garantiza que los valores primitivos que estoy asociando a box se almacenen en el heap. Igual estoy creando acá un string vacío. Recuerden que los strings son dinámicos y después yo puedo, si este atributo es mutable, puedo hacer una manipulación correspondiente. Entonces, ya viendo los conceptos de programación de orientado a objetos que puedo programar en el lenguaje, podemos decir que es una implementación limitada, no hay herencias múltiples, no hay muchas cosas que existen en el lenguaje de programación orientado a objetos, lenguaje de programación puros orientados a objetos.
llámese C++, llámese Java, pero nos da los conceptos más importantes que son muy poderosos para aprovecharnos de ese paradigma y generar mejor código. Bueno, y para terminar, bueno, darle las gracias a los amigos del Tesoro de Polkadot por todo el apoyo que nos han dado para que este curso que está finalizando con la lección de hoy se haya hecho realidad. Esperamos que este conocimiento impartido, lo que hemos pretendido es recoger los principales conceptos relacionados al lenguaje para que usted pueda introducirse en él y puedan avanzar en la construcción de su propio software. Entre ellos, tener la capacidad, por ejemplo, de ya conociendo todas las bases del lenguaje, poder meterse, por ejemplo, con un substrate, modificar un palette, cambiar o generar un contrato inteligente que se programa netamente con Inc, en el caso de Polkadot. Y Inc, como se los comenté en uno de los primeros lecciones, es una implementación de Rust para desarrollar contratos inteligentes. Entonces, muy agradecido por todo el apoyo, muy agradecido a los amigos del Tesoro de Polkadot y espero que de Polkadot, y esperando que este curso haya sido del mejor provecho posible para todos ustedes. Quedo a la orden. Muchísimas gracias.